RadioTL.cl. En RadioTL.cl. Oyasu Menasai, levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Hola, ¿cómo están? Estamos en la segunda edición de Nakamas el podcast, acá por nuestra cuenta de YouTube de Radio TL Online TV y también a través de www.radiotl.cl todos los días sábados a las 22:30 horas. Para los que no lo saben, esta va a ser una especie de programa especial de 5 capítulos en donde vamos a estar hablando de series, ilustraciones, historietas, cómics, películas relacionadas al mundo geek en Chile, en este hermoso y bello país. Va a durar hasta el 18 de septiembre y vamos a estar hablando de varias cosas en particular, de las cuales ya seleccionamos una, que fue la edición pasada, la de Mampato, y en esta edición número 2 vamos a estar hablando de Condorito. Este personaje creado por Pepo, que claramente está vinculado a la idiosincrasia de nuestro país. Pero, ¿por qué sigue siendo tan relevante para nosotros, siendo que tiene contrapartes muy similares, como Pepe Antártico o Alaraco? La verdad es que hay muchos elementos que giran en torno al personaje, sobre todo por cómo lo concibió el creador. El contexto, como ya muchos ya lo conocen, es clave para entender la relevancia de las historias de este personaje y su peso en la cultura pop nacional. De hecho, este cómic, a diferencia del anterior, respecto del que estuvimos hablando en la edición anterior, que fue Mampato, es un compilado de chistes que se cuentan representando los hechos, y por eso no es para nada extraño ver a personas contando chistes sacados de las mismas viñetas de este pajarraco. De hecho, hubo un tiempo en Chile que la cultura del hacer humor o del quehacer del humor tenía que ver con contar chistes, y chistes muchas veces rápidos, cortos y de una duración más reducida, que no tenían un hilo conductor entre sí. Y esto viene muy relacionado a cómo es o cómo son cada una de las viñetas de Condorito. De hecho, Condorito como revista o como libro de historietas es un compilado de todas esas ideas. René Ríos, Pepo, conocido, concibió la idea del personaje, o eso se cuenta, luego de un encuentro con Walt Disney y posterior revisión de la cinta Saludos Amigos, en donde el personaje característico de Chile era un avión llamado Pedrito, que dejaba, según él, mal parado a Chile y a su gente, dejándolos como personas débiles o con poco o nada de carisma. Ahora, siendo sincero, en algún momento yo vi la película cuando era niño, y si bien representa a los países desde una óptica muy gringa, típico de país desarrollado que viene a un país subdesarrollado y se toma solo de las características principales, que no necesariamente son siempre positivas. Em, Aunque esto no es del todo malo, es solo que no se nos ve a nosotros como desde la idiosincrasia, y muchas veces se mira desde la ignorancia. Por otro lado, la cinta igual cumple y en su momento estuvo o entretuvo a muchos niños. La verdad es que si es algo, si de algo peca la película es de ser condescendiente. De hecho, la mayoría de los personajes de Sudamérica son representados de una manera súper linda, hermosa y estilizada de algún modo, y que trata de resaltar las cosas positivas. En cambio, por ejemplo, la criatura que crea Pepe, o el personaje que crea Pepo, perdón, no es para nada simpático, no es para nada muchas veces una persona con atributos positivos. Sabiendo cómo nace la idea de Condorito, podemos dilucidar que, a que los atributos chilenos que apuntaba a Pespo eran la viveza, la creatividad, la galantería, la coquetería, la suspicacia, elementos que actualmente estarían bastante cuestionados por el nuevo paradigma actual, pero que sin embargo para su época funcionaban bastante bien, ya que apelaban a la identidad nacional bastante transversal. De hecho, podríamos decir que Condorito es la representación de los cómics de la figura del roto chileno. Dicho esto, es claro que no podemos hablar de un personaje que vive aventuras serias, sino más bien de eventos y hechos que rayan en la comedia. De hecho, insisto, este es un elemento súper importante para determinar de qué se trata este personaje y las aventuras que vive en su contexto. De hecho, la viveza y la galantería es parte esencial para entender al personaje. Básicamente porque un personaje, diríamos,
En términos chilenos, pícaro. Es un personaje que siempre sale ganando, o cuando sale perdiendo con gracia. El formato de compilación de chistes de esta historieta se debe a que estas aparecían en diarios, revistas, puzzles y donde se le permitiera aparecer, siendo hasta el día de hoy la vieja confiable para rellenar algunos diarios locales. De hecho, eh, si uno mira la prensa local, me refiero a comuna, zona, barrio, o si muchas veces miramos puzzles o sopa de letras, vamos a encontrar alguna viñeta antigua de Condorito que cuenta algunas de las aventuras del personaje. Esto no es ni bueno ni malo, sino que habla de la influencia del personaje para todo el quehacer geek y para todo el quehacer de la prensa escrita. Em, Ahora, este no es solo el único caso, sino que hay más casos, pero el más relevante de ellos y del cual estamos hablando ahora es Condorito. Por tanto, lo que hoy conocemos como historieta se debe a este factor, de reunir varias viñetas en una serie de tomos que compartan quizá una idea central. Actualmente, lo que se realiza es tomar estos compilados, ponerles portadas relacionadas a la contingencia para generar ventas y exhibirla en diversos lugares, kioscos, librerías y bibliotecas públicas. Es más, algunos vienen como material suplementario de diarios o revistas. De hecho, como llegan a las escuelas bajo este formato de material suplementario del diario La Tercera, en donde quedan después guardados para la lectura de las personas que quieran acceder a él. No es una revista ni un tomo de cómic o historieta muy extenso, no va a pasar de las 40, 50 hojas, y reúne materiales que en muchas ocasiones se repiten entre sí. Y la gracia o lo que hacen para que se genere un poco la venta es tomar la portada y relacionarla a algún hecho actual. Por ejemplo, cuando se estrenó la película de los Vengadores, aparecen los personajes representados en ese formato en la portada. Y eso genera que la gente que le interesa, por ejemplo, el tema de los Vengadores, vaya y le compre la revista pensando que va a haber contenido adentro de la revista. Pero no necesariamente hay de eso, sino que muchas veces son compilados de una u otra aventura del personaje. Pero que están siempre relacionados a los chistes, al humor. Otro ejemplo podría ser cuando Chile o la selección chilena va al mundial o cuando empieza el mundial de fútbol. Condorito inmediatamente se vuelve un futbolista y empieza a vivir aventuras y en la portada van a aparecer temas relacionados a esto mismo. Ahora, elementos relevantes de Condorito, no se puede hablar mucho de un canon, salvo ciertas cosas como por ejemplo personajes, localidades y ciertas frases que se han vuelto de uso popular. Por ejemplo, el exijo una explicación o la onomatopeya. Plop. Una onomatopeya es llevar al escrito un ruido, para los que no saben. Por eso es plop la onomatopeya. Y generalmente esta onomatopeya está muy relacionada al personaje y la frase también exige una explicación. Así que de lo poco que podemos decir es que Condorito es oriundo de Pelotillehue, para el señor presidente Piñera, que decía que era de otro lado. Tiene una novia llamada Yayita, tiene un sobrino llamado Coney y un perro llamado Washington. Comparte escena con diversos personajes como Don Chuma, Eugenio, Pepe Cortisona, Tremebunda y un montón de otros personajes que sirven como complemento para contar un poco el chiste, po. Es como cuando uno ve el humor tradicional chileno actualmente y que este humor consta de, no sé, pues de las típicas duplas de humor, que consta con un tipo que es súper loco, que es el chistoso y que existe otro que es como el serio que le trata de parar la gracia al tipo, pero funciona como bandejero, una persona que está ahí para que el otro luzca y pueda contarse el chiste de mejor manera. Otro elemento interesante es que para introducir al personaje dentro de situaciones humorísticas se le debe representar en diversos oficios o profesiones. Eso ya lo estábamos comentando hace un ratito. Vale decir, si el chiste es de deporte, será deportista o público. Si se trata de construcción, será constructor o transeúnte, etcétera, colocándolo a la par con otros personajes foráneos, por ejemplo, Homero Simpson. Eh, que a lo largo de sus aventuras ha hecho de todo. De hecho, ha sido astronauta, músico, ha trabajado de heladero y un montón de otras cosas. Para los fans de los Simpsons saben a lo que me estoy refiriendo. Esta permeabilidad del personaje permite que se pueda hacer muchas cosas con él. De hecho, se han hecho muchísimas cosas con él. Pero esto también ha sido algo negativo, ya que ha pasado por diversas manos desde su creación, no dándole un enfoque permanente para contar algo más que un chiste o una historia. Esto es un elemento súper importante a considerar porque es la piedra de tope cuando se intenta hacer alguna serie de televisión respecto al personaje, alguna película respecto al personaje, cualquier obra que quiera
sacar a Condorito de su esquema de viñeta fracasa considerablemente. Y es porque no se puede hacer una serie solo de contar chistes. No se puede hacer una película solo de un compilado de bromas. Básicamente va a ser una película bastante vacía, sin una trama, sin nada que contar en realidad, porque un chiste se cuenta solo en muchas veces en menos de un minuto. Entonces no funciona en un formato que sea un poquito más rápido o sofisticado. Eh, y acá avanzamos diciendo lo siguiente: el elemento no es menor el antes mencionado, debido a que ser concebido bajo esos criterios hace difícil renovar la idea. Además de eso, es cierto, también no solo podemos no hacer películas o no podemos hacer películas, sino que ha hecho al personaje mucho más anticuado. Cuesta renovarlo, cuesta replantear al personaje en el presente, porque fue concebido en un contexto histórico bastante distinto y eso lo ha vuelto anticuado para las nuevas generaciones. Eh, y eso ha impedido que se haga un remake, una adaptación, porque ¿cómo hacerlo de un chiste corto? Es por esto que una serie de animación, película live action, se ven limitados al trabajar con el material de origen. Entonces, o se trabaja con el material de origen, o se hace una idea absolutamente nueva del personaje y se toma solo al personaje y se cuenta una aventura, lo que generaría que la mayoría de los que aman al personaje no les parezca para nada bien. Y sería reinventarlo absolutamente, así que no sé si sería necesariamente Condorito el nuevo personaje, sino que sería algo totalmente nuevo. Y entre tomar un personaje y hacerlo, o renovarlo y hacer un personaje totalmente nuevo con otra aventura, sale más fácil hacer un personaje nuevo. Eh, Porque al finalmente cambiar al personaje le quitaría todo lo que es su esencia. De hecho, yo creo que estamos viviendo en una época de bastante crisis para el personaje, porque ya no vende lo mismo, ya no hay interés tanto por el personaje, y si bien se han tratado de hacer actividades o dinámicas para atraerlo de nuevo al presente, no han sido funcionales, básicamente porque el público al cual apuntan muchas veces no es el apropiado. Tenemos que considerar que Condorito es un personaje bastante relacionado al público adulto, no es un contenido que necesariamente sea para niños. Y ahí se suele confundir el elemento de que sea animación o historieta a que solo es de lectura para niños. Y no necesariamente tiene que ser así, sino que hay contenido de animación que también tiene que ser para adultos. Aquí diagnosticamos otro problema que se ha ido generando este último tiempo, y es que ¿es realmente chileno Condorito? Y si lo es, ¿sigue siéndolo? Existe una real polémica en torno al personaje, aunque se suele llegar a consenso sobre su origen o creación. Si le vemos el lado amable, podemos decir que se volvió un ícono latinoamericano más que un personaje propiamente chileno, pero en el camino perdió su relevancia. Tratando de explicar esto bien, en esencia el personaje suda patriotismo. Básicamente es un cóndor, el emblema o el animal emblema de nuestro país. Por ende, volver más internacional al mismo fue dejando algunas cosas de lado, que no descartamos que seguirá perdiendo con todos los cambios sociales a los cuales nos enfrentamos. Incluso quizás se esté viviendo quizás el principio del fin para Condorito. ¿Por qué somos tan drásticos al evaluar esta situación? Básicamente porque sí, por ejemplo, viveza o valores como la viveza o la picardía ya no son vistos de buena manera en la sociedad actual, básicamente por la corrección política. No se vería bien visto, por ejemplo, una película en donde el personaje lo único que hace es tirarle piropo a las mujeres que van pasando por la calle, por ejemplo. No sería bien visto un personaje que porque se le paró la real gana o se le dio la real gana, va y golpea a otra persona. Eso es Condorito básicamente, la vivencia del chileno mal entendida desde un punto de vista en una época en que sí era gracioso, en que sí era como parte de la idiosincrasia del chileno promedio. Pero la verdad es que para los tiempos en los cuales estamos viviendo, quizás el personaje no encajaría de la mejor manera posible. Y esto ha generado que vaya perdiendo relevancia, como le íbamos diciendo, que tenga que depender del clickbait offline, que sería, por ejemplo, poner una portada que no corresponde a la trama o a la historia que se va a contar dentro de la historieta. Remakes o replanteamientos o adaptaciones del personaje que tratan de apelar a la tendencia y a la moda, pero no logran llegar al público objetivo. Serializaciones o spin-offs sacados del original, como por ejemplo el cómic de Coné, pero que básicamente son las mismas aventuras de Condorito contado con un personaje que es igual a Condorito, pero es chiquitito. Es un niño pequeño. Así que básicamente la idea detrás de Coné es tomar a Condorito y hacerlo un niño y no
Eso hace que el personaje en sí, con él nos referimos, pierda esencia y pierda interés. Po. No, yo no quiero ver las historias o las aventuras contadas de Condorito en formato niño. Quiero ver una historia distinta, contada dentro del universo a lo mejor de Condorito. Porque Condorito sí tiene algunos elementos que hacen que tenga un pequeño universo para compartir. Como por ejemplo la ciudad donde vive, la gente del barrio, tiene un cura también, tiene vecinos, tiene suegra, tiene un archienemigo, si se le puede decir, tiene una pareja a la cual la tiene como pareja, pero siempre rehúye a ir al matrimonio. Entonces, desde ese punto de vista, sí podríamos hacer una historia desde ese contexto o de ese meta universo que tiene Condorito y hacer algo interesante, pero al parecer están limitados por la identidad del personaje, están limitados por las ganas de hacer algo que no se aleje mucho de contar un chiste corto o un chiste que cuente la gracia y que no sea tan sofisticado, y ha generado que también el personaje en definitiva vaya perdiendo todo lo que en algún momento fue y significó para la cultura popular chilena. Esto también, insisto, ha ido de la mano con la misma problemática de que el personaje ha ido siendo ya básicamente un icono de Latinoamérica, generándose también controversia respecto al origen. Todos sabemos acá en Chile que lo creó Pepo, el contexto y todo, pero nos faltan los países que se atribuyen al personaje como creación propia de su país. Entonces, desde ese punto de vista, ha ido perdiendo la fuerza y la identidad del personaje, y a su vez, eso ha limitado, o su propia identidad también limita, que se puedan hacer nuevas reinvenciones del personaje. Es súper curioso porque las dos cosas son negativas y limitan al personaje para que pueda seguir avanzando en esta nueva década. Así que igual es como triste ver que un personaje que en algún momento significó mucho para el país vaya perdiendo cada vez mayor relevancia en la sociedad actual. Y básicamente también tiene que ver con el fenómeno de la globalización. En conclusión, Condorito es la respuesta de una generación al imperialismo yanqui. Aunque te suene de izquierda, zurdo o como le quieras llamar, la verdad de las cosas es que está tan arraigado a la conducta nacional que de seguro has visto, oído e incluso hecho cosas similares al pajarraco. Sobre todo porque simplemente es parte de nosotros, la respuesta rápida, las risas, la burla e incluso lo negativo. El rencor, la venganza, la viveza malentendida. Pepo, ya sea internacional o intencional o involuntariamente, creó a un personaje con la mayor y la peor naturaleza, con la mejor y la peor naturaleza del chileno, siendo cada uno de los personajes que interactúan con él parte de esta dinámica. A donde vayas encontrarás un pueblo, villa o población como Pelotilleve, en Chile por lo menos. Quizás no como el clásico barrio del que las viñetas ilustran, pero con los mismos vicios y locuras. Básicamente sí, hay varios pueblos que podrían asimilarse a Pelotillehue, barrios o poblaciones que podrían tener a personajes muy similares a los que no, los que fueron concebidos en Condorito. De hecho, se ocupa mucho el concepto del igualito a personajes famosos con personajes Condorito que tienen incluso rasgos físicos muy similares. De hecho, el típico bigotito, la típica barba, la ropa extrafalaria como de Huachaca, que hoy por hoy también la cultura huachaca vive una identidad también muy arraigada y muy arraigada en el ideario nacional. De hecho, se ha vuelto hasta incluso pelolais el ser huachaca, y eso es como súper particular y extraño. Pero esto no le ha caído bien a Condorito, insisto. Es un problema que me gustaría que pronto tuviera una solución, porque Condorito es un personaje al cual se le podría sacar provecho si encontrar una mente creativa que quizás pudiera sacarle el mayor provecho al personaje. Pero esto no se ha logrado, básicamente, y es un problema sumamente interesante y al cual hay que prestarle mucha atención. Así que desde ese punto de vista creo que hay una tarea pendiente como ilustradores, guionistas, directores de cine, productores, que puedan tomar este personaje y quizás hacer algo un poquito más interesante. Para los que no lo saben, para los que nos escuchan a través de otro país, a través de estas cuentas, el cóndor es el ave nacional que nos representa y no por nada es un animal de carroña. Y como decía Coco Legrand, mientras el águila de los norteamericanos se impone gloriosa en su escudo, el cóndor compungido sujeta un escudo que no parece propio, sino injertado. Esto igual es un parafraseo, Coco Legrand no lo dice así al pie de la letra, pero bueno, se entiende. Eh, pero yo igual quiero agregar algo más a esa definición que hace del cóndor Coco Legrand.
Y es que aún compungido, aún siendo un carroñero, tiene la habilidad de imponerse a las tormentas y a la altura siendo el amo y señor de los Andes. Ya lo dijimos, Condorito es el mejor y lo peor del chileno promedio. Condorito tiene cosas positivas. Ahora, suena muy raro porque después de hacer todo este análisis y resumen, también como que le tiramos bastante duro al personaje, pero no se trata de eso, sino que tratamos de entenderlo desde la óptica del siglo XXI. Hoy por hoy, Condorito a lo mejor no funcionaría para una adaptación en esta época, pero en su momento fue la respuesta real de un ilustrador, de un creativo que miró al personaje y encontró que podía ser una contraparte bastante válida de lo que es la identidad nacional respecto a cómo nos ven desde afuera. Ahora, de que el autor haya estado consciente de que eso en un futuro no iba a ser de esa manera, discrepo, y quizás lo más probable es que no lo sabía. La verdad es que los tiempos cada vez avanzan mucho más rápido, las tendencias evolucionan en razón de años incluso o meses, antes funcionaba en razón de décadas y mucho más. El tema de la revolución digital, el tema de la globalización, el tema de que estemos más conectados como seres humanos ha generado que, claro, pues haya una infoxicación de contenido en todas las áreas, incluso en la entretención y en este contenido en particular que son las ilustraciones e historietas. Hoy por hoy Chile vive un boom geek súper relevante con personajes súper dinámicos, súper interesantes, buenos, bien ilustrados, con una historia bastante fuerte, profunda, con reivindicaciones sociales que realmente vale la pena considerar. Se me ocurre, no sé, por el lado de reivindicación social se me ocurre todo el Mapuverso con Guido Quizalina, y por el lado de la innovación o por el representar una época e incluso ser un poquito bizarro e irreverente, tenemos a Sobaco de Sobaco Comic, que también son dos cómics que son como paralelos a esta época, que están viviendo tiempos súper gloriosos en este último tiempo, gracias a lo que sembraron personajes como Condorito y Mampato, como lo es Pepo y Temolobos, creadores, que tomaron ideas de la época y trataron de llevarla a cabo a un papel, en una ilustración, y tratar de sacar lo mejor de aquello. Insisto, Condorito es un personaje súper interesante. Yo cuando niño también lo leí, básicamente porque era de uso popular. Mis papás compraban el diario y ahí aparecía Condorito, una de las viñetas. E incluso podría salirte muy económico comprar una revista Condorito y poder leer todos los chistes. Hoy por hoy, insisto, pasa lo mismo que Mampato. Están en todas las librerías, bibliotecas, kioscos y lugares en el que tú puedas pensar, se va a encontrar alguna de las revistas de Condorito. Que vayan a ser actuales, lo dudo. De que vayan a tener todo esto de la reivindicación social, difícilmente, porque Condorito es un personaje, insisto, que no ha avanzado con su época, que no ha ido evolucionando con las décadas, sino que se ha mantenido en su status quo de cómo fue creado. Quizás a Pepo le faltó intervenir un poquito más en su personaje, tratar de darle un poco más de variedad y no solo contar chistes, sino haber contado una historia un poco más profunda, haber, no sé, haber conocido los orígenes del personaje, el crecimiento, el desarrollo y posterior final y deceso quizás del personaje hubiera sido bastante interesante, porque a diferencia de su anterior contraparte que fue en la edición uno Mampato, este no vive aventuras, pues no cuenta una historia o no tiene una motivación más allá de, no sé, hacer reír un par de minutos al lector. De hecho, pareciera que el personaje incluso está consciente porque muchas veces mira al espectador o al lector y rompe la cuarta pared en muchos casos. Entonces, como que eso ha generado, insisto, de que el personaje no pueda evolucionar como corresponde y que muchas veces se vea perjudicado con otras obras y otros trabajos de otros personajes nacionales e internacionales. Hoy por hoy hay mucho contenido y esperamos que, si bien la iconicidad de Condorito se sigue manteniendo, pueda esto en un futuro no muy lejano traernos nuevas aventuras y quizás una reinterpretación del personaje de una manera en la cual se mantenga el respeto por todo lo que representa el personaje para muchas generaciones. Este fue el especial del día de hoy. La verdad es que fue un poco más corto porque la verdad de las cosas es que es un personaje el cual no amerita mucha investigación ni mucho análisis. La verdad es que es un personaje bastante simple y con una historia bastante lógica, pero que también apela a cómo nosotros nos vemos. Creo que Condorito puede funcionar como un espejo positivo o negativo de lo que es la sociedad chilena, y ahí depende de ti y depende de mí sacar las conclusiones de que si es
ejemplo positivo o negativo para las nuevas generaciones. Bueno, este fue el programa, insisto, del día de hoy, y en el próximo programa vamos a estar hablando finalizando esta trinidad de historietas chilenas con Barrabás. Vamos a hablar de esta historieta que, si bien yo tuve el placer de leerla en algún momento, no pude leerlas todas y no pude acceder a todas ellas porque era mucho más escaso. Y quiero hablar un poquito de ellos porque también en una época en que todavía no se habla ni siquiera de fútbol en animación o en anime, apareció esta revista que fue la primera historieta en contarte una historia de deporte. Así que bueno, eso va a ser el próximo programa. Así que nada, pues este fue el programa del día de hoy. Y les mando un abrazo a toda la gente que se conectó a este programa, que lo va a ver a través de nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, darle like y comentar si encuentran que este formato es bueno, más o menos malo, dar su crítica y opinión. Este fue el programa de hoy, esto ha sido todo. Yo les mando un abrazo y nos encontramos el próximo fin de semana. Chao. Bye, bye. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.